varias observaciones. Este debate es un debate que tiene mucho fondo. O sea, no es un debate en el que yo creo que tampoco uno pueda plantear las cosas en blanco y negro, o sea, tiene matices. Comienzo haciendo una primera observación. El que se motive a buenos estudiantes me parece interesante. O sea, ahí hay un elemento, a ver, si hay unos buenos estudiantes, motivémoslos. Pero ¿cómo sería la motivación? ¿Quién participa en esa motivación? ¿Cómo definir los pilos entendiendo que hay un problema muy complejo y es el problema de la diferencia en las oportunidades que tienen todos los colombianos? Uno de los elementos que más señalan, por ejemplo, la diferencia en la calidad educativa, que lo cuentan en algunas universidades privadas, en donde tienen prácticamente que montar una nueva estructura de pensum para una cosa tan sencilla como es los idiomas en los que los pagan. Los muchachos que vienen de la educación pública, o sea, tienen una desventaja gigantesca. Tienen que hacer un doble esfuerzo. Incluso creo, no sé si ya lo han implementado, pero me hablaban de algunas universidades que casi que hacen un semestre de tratar de nivelar. ¿Qué nos está mostrando eso? Nos está mostrando primero un problema muy complejo de calidad en universidad pública, perdón, en educación pública en los colegios. Si vamos más atrás, que no se trata de eso el debate, por ejemplo, los índices de atención de los niños en ese programa de 0 a 100 me parece interesante, pues es que ahí arranca todo el proceso. O sea, si uno no atiende bien a esos niños, luego van a tener dificultades en el proceso cognitivo. Y entonces, ¿cómo convertir este programa en un programa realmente de motivación y no un programa en donde nosotros terminamos con recursos públicos financiando un negocio privado? Que es legítimo, yo ni más faltaba que me fuese yo a señalar que no es legítimo que alguna gente, comunidades religiosas, etcétera, quieran montar un proceso educativo que tiene unos costos y que el estudiante que tiene la capacidad lo paga. Ese mundo tiene un componente ideológico complejo. No sé si ustedes, pero yo he venido haciendo una crítica muy compleja, especialmente en los últimos años, a la distribución del poder en Colombia. Es un poder terriblemente concentrado en los egresados de 3 universidades privadas de Bogotá. O sea, ahí hay un mensaje complejo. Entonces, ¿y cuál es la línea ideológica que nosotros estamos dando en esas universidades? ¿Cuál es la visión para enfrentar los problemas de la sociedad que estamos dando en las universidades? Porque es que el tema no solo es el tema científico, también es el tema de tratar de entender el mundo y cómo enfrentar los problemas. Un estudiante ve en la universidad, cosa que me parece perfectamente legítimo y especialmente en la educación, un mecanismo de generar movilidad social. Parte de la crisis de la corrupción en este país, yo creo, es la falta de movilidad social que hace que mucha gente tenga que coger el camino no recto para tener algo de esa movilidad. O sea, a veces decimos que es con leyes y con el Código Penal y no pensamos que ahí en el tema de corrupción algo tiene que ver eso y la manera como estamos atendiendo esas posibilidades en el sistema educativo. Entonces, uno ya hace varias preguntas. Si tenemos unas universidades públicas con alta calidad, ¿qué es lo que lleva a los estudiantes a escoger? Porque evidentemente quien escoge es el estudiante, no es el programa. ¿Qué es lo que lleva al estudiante a escoger las universidades privadas? Una primera pregunta interesante es: ¿el esquema de admisión de la universidad pública
sirve para reconocer la diferencia en las regiones. Un muchacho que estudia en cualquier colegio del litoral pacífico, oiga, no estoy hablando del Pacífico como región, estoy hablando de la zona afro del litoral pacífico. Un muchacho que estudia, Marcos, en las escuelas y colegios de las zonas indígenas, no porque sea menos inteligente, sino por los insumos que han dado al proceso educativo en esas zonas, llega con unas diferencias grandísimas, incluso que uno que puede estudiar en un colegio público de un centro urbano, para no hablar de la diferencia gigantesca con colegios privados. Y entonces, ¿cómo nosotros estamos captando a esa gente? ¿Cómo la estamos proyectando? ¿Y hasta qué punto en el fondo estamos enviando el mensaje de que si necesitamos determinados profesionales es más barato, es mejor tercerizar? Y entonces el resto de estudiantes que aspiran a estudiar y por los cuales no pagamos 25, 30, 40, 50 millones de pesos semestre o anuales, ustedes tienen la cifra, perdónenme si exagero en la cifra, sino que realmente el aporte es de 5, 6, 7, 8 millones, pues ahí se va generando una diferencia compleja. Yo creo que un país que quiera generar equidad tiene que fortalecer la universidad pública. O sea, eso para mí es fundamental. Su padre, Carlos Fernando, mandó un mensaje interesante, yo siempre me acuerdo. Y creo que a ustedes los metieron en el mismo colegio, es graduado del colegio del Pedagógico. ¿Cómo? Ah, bueno, pero se estudiaron y era el tema de, entre otras cosas, porque hay un elemento adicional que yo siento que se está perdiendo en el país, en el tema de la educación, y es que las élites del país están replicándose y no tienen contacto con el resto del país. Si ustedes ven en los colegios caros, hacen que los muchachos que entren ahí no conozcan realmente el país. A nosotros, los que ya pasamos de los 50, nos tocó colegios en donde habían becas, y entonces estudiaba una persona que probablemente había resuelto su situación, pero también es económica, pero también estudiaba gente que tenía muchas dificultades económicas, y eso generaba una sensibilidad frente a los problemas, frente a entender, frente a tratar de captar que el gran lío de un muchacho no es simplemente si va a veranear en Miami o en Barcelona o en Madrid, sino que había otros problemas, y esos guetos se comienzan a perder. Por eso a mí me parece que ahí también hay un elemento interesante en el programa, en juntar personas de distinta capacidad económica, volver los compañeros como que todo el mundo conozca cosas nuevas. Pero sí me preocupa profundamente el tema de la financiación de la universidad pública, y quiero ser coherente. Tal vez mi primera actuación política fuerte hacia afuera la hice siendo estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad del Cauca, universidad pública. Doris Ceder de Zambrano, ustedes recordarán, fue ministra de Educación, y ella planteó la autofinanciación de la universidad pública. El fondo era la privatización, porque lo que el fondo decía es que la universidad tiene que pagarse con matrículas. Entregaba unos datos, sí, realmente en ese entonces la matrícula era muy económica para quienes estudiábamos en esas universidades, pero es que el problema era no el costo de la matrícula, sino gran parte de esos muchachos que vienen de la zona rural, su costo más alto es el mantenimiento en las ciudades. Ahí en Popayán, que es una ciudad económica y que la gente alquila una pieza o tiene un familiar o lo que sea y estudia. ¿Y por qué digo que quiero ser coherente? Porque yo fui uno de los que lideré esa lucha, incluso con lo que fue el paro de la universidad pública del 84, 83, no recuerdo bien
85, porque de verdad que el Estado debe tener entre sus prioridades este ejercicio, y a mí todavía no me queda claro, se lo digo honestamente, la respuesta de si estamos transfiriendo masivamente recursos públicos a un negocio privado. Claro, favorece a unos estudiantes, pero ¿a costa de qué? ¿Cuántos estudiantes? Si esos recursos los utilizásemos en un programa de fortalecimiento de universidades públicas, ¿qué? ¿Por qué no pensar en parte de esos recursos, hacer todo un programa de ampliación de cupos de la universidad pública contra nuevos estudiantes? Que también ahí hay un problema. O sea, hay universidades que yo siento que si les dieran unos mayores recursos podrían no solo mejorar calidad, sino ampliar cupo. Y uno lo ve. O sea, hay universidades públicas con unos cupos muy reducidos, como también en los procesos de admisión, no hacer, si ampliamos cupos, no hacer programas muy puntuales. Sí, pues para las comunidades indígenas hay un cupo por carrera, para los afros hay un cupo. Es que eso es muy poco para la demanda que la gente tiene. Entonces, más bien, cómo pensar en cupos para zonas alejadas de la periferia, cómo generar en los procesos de admisión unas diferencias en los exámenes y no poner a competir al muchacho que viene de la zona rural, en donde ya lo hemos condenado a una diferencia, con el que está en la zona urbana. Entre otras cosas, valdría la pena pegarle una revisada qué porcentaje de los estudiantes que están entrando a las buenas universidades públicas que hay en Colombia, que las hay y las hay buenas, no vienen de colegios privados. O sea, no terminan precisamente por esa deficiencia de la educación pública. Yo creo, doctor Cepeda, que usted abre un debate interesante. Como aquí se dice, no vamos a satanizar el programa, sino lo que queremos es evaluar su pertinencia, su efectividad y cobertura, pero también, en mi caso, yo sí quisiera evaluar qué tipo de profesionales estamos graduando con este programa, porque la universidad pública tiene un elemento muy interesante, que es no solo el aprendizaje académico, sino de alguna manera, y lo digo por ser graduado de universidad pública, el tener contacto con una serie de maestros que no solo enseñan la ciencia, sino también que enseñan a hacer análisis críticos de la sociedad. Y eso también es una parte muy importante del papel de la universidad. O sea, no solo que me enseñe a mí, bueno, yo soy abogado, la carrera más boda que hay, porque a uno le enseñan a defender la norma. Afortunadamente, en medio de esa carrera boda estuvo el doctor Ernesto Sá, y estuvo Álvaro Pío, y estuvo otra gente que decía, mire, estas son las normas, pero cuando las normas no son justas hay que cambiarlas. O sea, esa visión crítica que uno recibe de la universidad pública me parece muy importante que se mantenga en nuestra sociedad. Entonces, pondero el debate y hago este aporte para que ustedes hagan una revisión especialmente en el tema de admisión en universidad pública, señor viceministro.